nosotros hemos diversificado y de eso se trata, de traer ante este encuentro que se sienta a nuestro lado personajes que necesariamente tengan algo que contar, tengan un mensaje, sean un ejemplo. Es lo que buscamos, porque es lo que necesita la sociedad nuestra de hoy. Hoy estaremos conversando con un joven inquieto y creativo, que con la visión propia y la de su equipo está cambiando la forma de que las noticias y las informaciones en ese sentido lleguen a cada uno de nosotros en forma diferente. Y tendremos mucho que aprender de él y de su equipo, pero en este caso de Uriel Suriel. Gracias. Buenas, Uriel. Buenas, gracias por tenerme aquí en tu programa y por esa introducción tan chula. Ahora me siento yo más importante de la cuenta. Cuidado, no puedo ni hablar ahora aquí. Gracias por tenerme aquí. Uriel, ¿qué significa ser oriundo de Constanza? ¿Qué significa? Significa que tú le tienes terror al calor, es lo primero. Y lo segundo, que tú tienes una cultura de trabajo muy profunda, muy arraigada, viene contigo. El constancero es una persona muy trabajadora, se usa levantarse muy temprano por el tema de la agricultura. Así es. Y el que no es agricultor es comerciante. Entonces, para mí ser constancero significa más ser trabajador y después viene todo lo otro que conlleva ser dominicano, ser hospitalario, canchanchan y una persona alegre. Los constanceros somos muy alegres, nos gusta la movida, el trago, el compartir con los demás. Pero primero siempre, y lo he dicho en todas las entrevistas, la cultura de trabajo que tiene el constancero. Trabajo en Constanza. Claro. ¿Qué supone para ti, a nivel de principios y valores, el ser hijo de un comerciante en el ámbito de los vegetales y de una madre doméstica? Bueno, fíjate, mi mamá, yo crecí primero en la religión de los testigos de Jehová, porque mi mamá es testigo de Jehová. Oh. Y yo fui, digamos, devoto hasta los 16 años por ahí. Devoto quiere decir que tú tocabas puertas. Yo tocaba puertas, predicaba de casa en casa. Difícil, la gente que me conoce, no me lo cree. Lo primero que no me lo cree por la forma como eres, como ¿no? yo soy. Sí. No necesariamente, qué sé yo, porque yo predique lo contrario, sino porque mi forma de ser, mi forma de expresarme. Claro. La gente no me visualiza tocando una puerta con un maletín. Lo que pasa es que nosotros vivimos en un país donde lamentablemente tiene mucho que ver apariencia, tiene mucho que ver con lo que uno se supone que debe ser un testigo de Jehová. Si un testigo de Jehová se ríe, no es testigo de Jehová. Sí, puede serlo. Sí, claro. De hecho, los testigos de Jehová toman alcohol también. Lo que pasa es que no se permite la borrachera y ese tipo de cosas. Claro. El caso es que al final, como quiera, yo me salí, principalmente por ese mismo tema que tú tocas ahora, que era, yo no quería verme en esa conversación de decir, pero mira qué testigo es este ahora, y que vieran a mi mamá y la asociaran con ese tipo de comportamiento. Entonces, yo fui un día donde mi mamá y le dije, mami, ya, hasta que yo no me enderece bien, yo no quiero volver, y yo decida lo que voy a hacer, pero no quiero estar en el medio como... no sé en qué película fue que yo vi esa frase, que hay países que tú manejas a la derecha y hay países que tú manejas a la izquierda. Sí, pero en ningún sitio se maneja por el medio porque es demasiado peligroso. Tú vas a tener un accidente. Entonces, para mí, crecer en esa familia, con una madre doméstica y un papá comerciante, pero sobre todo, porque mi mamá era testigo de Jehová por parte de mi abuela paterna. O sea que mi papá también, cuando estaba pequeño, creció en los testigos de Jehová. Lo que pasa es que el caso es que, no necesariamente por eso, pero yo creo que eso ayudó bastante a que
a que mis valores, a que ellos me inculcaran valores que realmente fueran beneficiosos para, qué sé yo, para conseguir quizá mantener mis amistades, conseguir manejarme por buen camino y, qué sé yo, que la gente me vea como me ve. Entiendo. O Creo sea que que sí. eso pesa cada vez que hay, porque todos tenemos una oportunidad en la vida o a cada momento de saber si se hace lo mal hecho o lo incorrecto, Claro. o seguimos por el camino. Y eso te ha ayudado a ti a seguir en Sí, ese sí, camino. porque especialmente cuando tú vienes de barrio y a mí que me soltaron cuando yo tenía 17 años, yo vivo solo desde los 17 años, tú tienes demasiadas oportunidades de hacer de todo, Claro. de hacer de todo. ¿Cuántos hermanos son? Somos 4 hermanos, éramos 5, somos 4. Falleció un hermano hace como 10 o 12 años, no me acuerdo bien la fecha, tiene que haber sido 12 años. ¿Tú eres el mayor? Ahora sí. Ok. ¿Y qué supuso para ti la pérdida de ese hermano? Bueno, imagínate, era mi hermano mayor, nos llevamos 11 meses. Supone para nosotros, para la familia entera, creo, un dolor indescriptible. Y, qué sé yo, es un antes y un después. Y, ¿Aprendiste algo de esa pérdida? y como persona, bueno, yo no sé si tú has escuchado una canción, una salsa que dice que de amor nadie se muere. Claro. Entonces yo con la muerte de mi hermano tal vez aprendí que de dolor nadie se muere. Porque es un dolor tan grande que yo dije, pero o sea, después de ahí eso tiene su ventaja y su desventaja. Te pone el corazón tan frío que tú dices, a mí no me puede pasar nada que me vaya a doler más que esto. ¿Tú me entiendes? Yo no tenía hijos cuando eso. Claro. O sea, Que ya ahora es cuando- diferente. Ya ahora es distinto. Ahora uno no conoce lo que quiere una gente hasta que no tiene de sus hijos. Claro. Pero sí es verdad que con eso de la muerte de mi hermano, primero tú aprendes a querer más a la gente que tienes cerca. Los hermanos, nosotros de ahí en adelante fuimos más cercanos, quizá porque sabemos lo que significa perder a una persona que tú quieres tanto. Y qué sé yo, aprovechar cada momento y no tener pesos en la conciencia de cosas que tú pudiste haber hecho y que no pudiste Claro, haber hecho. claro. Entonces eso te enseña a tú entregarlo todo por tu familia hasta el punto de que si mañana se va a morir uno de ellos, tú no tengas eso en la conciencia de que pudiste haber hecho. Qué buen mensaje, porque a valorar, muchas veces creemos que así como llevamos una agenda en el tiempo, mañana está destinado como nosotros lo hemos descrito. Sin embargo, No, no es así. no es así. No es así, hay que estar preparado para lo que sea. Esa es la verdad. Y por eso es que uno debe. La gente dice vive tu vida como si cada día fuera el último, algo así. Yo no creo que es tan radical, pero sí tú tienes que llevar una conciencia limpia con las personas que a ti te importan, hasta el Totalmente de punto de acuerdo. que desaparecen un día y la conciencia no te pesa. Totalmente de acuerdo. Y tú entierras a esa gente y lo llevas a la tumba con mucho dolor, pero con la conciencia Claro. tranquila. A propósito, agrego ahí, escuchaba, ahora que recuerdo esas palabras tuyas, lo que le sucedió al caso de Leslie Rosado, la arquitecta asesinada. Su hija, cuando estaba ya en el entierro, dijo, caramba, te abracé el otro día sin saber que era la última vez que lo haría. Eso para que en el caso tuyo y en el que expresamos, aprendamos a saber que nada está escrito y por ende debemos aprovechar y valorar cada momento. Uriel, ¿por qué razón uno siente que en este caso entonces tu padre fue más exigente contigo que con tus hermanos? Desde pequeño yo como que demostré más amor por el tema de los estudios, por aprender cosas. Todos los niños son diferentes y los padres se dan cuenta de eso. Entonces, mi papá no necesariamente fue más exigente conmigo, sino que a cada uno lo apoyó en lo que quería hacer. Y yo diría que hasta demasiado. Porque hasta si tú no querías estudiar, te apoyaba también. ¿Así? ¿Tú entiendes lo que quiero decir? Entonces, sí, mi papá tú terminaba el colegio y le decía, yo lo que quiero es quedarme en Constanza trabajando. Yo empecé a estudiar después de 5 años. Yo salí a los 17 de la universidad y empecé a estudiar a los 22 años.
Ah, o sea, pasaste 5 años. 5 años trabajando. Solamente, eso nunca fue una exigencia, pero sí mi papá siempre nos dio apoyo. Pero sí para él era importante la formación. Claro, claro. De hecho, cuando yo le dije que quería estudiar, él era quien quería que yo fuera abogado. Yo empecé estudiando administración. Entonces, por estarme dando tanto ahí, mira que tú das para abogado, yo digo, pues me voy a cambiar de carrera, está bien. De hecho, me gustaba el derecho también, no tanto como la administración, pero me gustaba el derecho, más en la teoría que en la práctica. Cuando yo doy práctica de derecho, que digo esto, la verdad que esto no es lo mío, ¿no? A mí la teoría está buena, pero la práctica, esto no es lo mío. Entonces, qué sé yo, durar tanto tiempo trabajando y en los negocios, mi papá comerciante, ese tema de los negocios no es fácil que se te vaya. Sí, entonces, así mismo seguí yo cuando estaba en la universidad, queriendo hacer cosas nuevas, queriendo hacer negocios, siempre con algo, moviéndome con algo. Entonces estudiaste Derecho básicamente por eso. O sea, terminaste. No, yo estaba enamorado de mi carrera y enamorado del derecho penal, que eso mete miedo. Me comía todos esos libros y los exámenes y la práctica en clase. Cuando yo fui al palacio, ahí fue el problema. Que yo dije, no, aquí sí no. Esto no. Ahí es que mucha gente, déjame decirte, que hay muchos que estudian Derecho o que se hacen abogadas o abogados, que ya cuando tienen que litigar o tienen que enfrentarse ante un juez y otra parte, es donde las cosas empiezan a cambiar. Sí, y por eso no se dedican a litigantes, sino ya al ámbito de la asesoría y todo eso. Sí, definitivamente. Pero entonces tú lo hiciste aquí en Pucamaima. Sí, aquí en Pucamaima. Y entonces, ¿cómo fue eso? Ahí comenzaste a vivir solo, entonces. ¿Cómo fue eso para ti? No, yo empecé a vivir solo cuando me fui de Constanza a los 17 años, que me fui a Puerto Plata. Empecé a trabajar como... Ah, ok, en esos 5 años que duraste trabajando, ya tú te fuiste de Constanza. Sí, yo me fui de Constanza un par de años y luego volví, seguí trabajando con mi papá y empezaba a viajar a Santo Domingo y luego otra vez a Constanza. Pero sí, ya de vivir solo, por eso te digo, cuando me soltaron prácticamente a los 17 años, aunque volví para Constanza luego. Pero yo empecé a trabajar en Puerto Plata como recepcionista en un hotel. Porque aprendí inglés allá en Constanza y me gustaba el tema de la hotelería también y pensé que iba a estudiar eso. Y después que tenía 3 meses trabajando en un hotel, yo dije, mira, por aquí no piso yo. Por aquí piso yo tal vez a vacacionar. Tal vez. Y la verdad que no me gustó. Pero en algún momento pensaste cuando ya estudiaste Derecho, que ya tienes tu título, que ibas a hacer algo distinto a Derecho. Cuando yo tenía el título, sí, ya, porque de hecho, antes de terminar la carrera, yo empecé con un negocio de cigarros con uno de mis socios. Empecé una marca de cigarros que tenía mi nombre, me enamoré del mundo del tabaco. Y aquí con Henry. Pero tú eres un inquieto. Inquieto, te estoy diciendo. Empecé una marca de cigarros, pero una vaina ambiciosa. O sea, cigarro premium. Empecé a hacer cigarros con Henry Kellner. Oh, su maestro. El hijo de Henky, entonces... Con acceso a buenos tabacos y eso me dañaron el paladar. Conocí a buenos amigos en Tamboril, Chico Rivas y compañía. Y ya tú sabes, me metí en ese mundo y en ese mundo y en ese mundo y ya no se me salía de la cabeza. Y era enamorado de mi vaina y me cogió con hacer una marca de cigarros. Hablé con Emilio, mi socio, nos asociamos. Que Emilio también está en el briefing ahora. Y me metí tanto en esa vaina que traté que... Creo yo que al final, si yo lo volviera a hacer, no lo hiciera de esa manera, porque traté de hacer un cigarro más premium de la cuenta. Entonces la caja era cara, el cigarro era caro, con 5 tabacos, eso era un lío, muchachos. Ya tú sabes, don Eladio probaba el cigarro y decía, buenísimo, todo el mundo se lo encontraba bueno, pero era un cigarro que al final tenía que venderse caro, y para venderlo en Estados Unidos, un cigarro de una marca nueva, venderse $14, $16, oye, había que trabajarlo. Entonces Emilio no tenía el tiempo para dedicárselo allá y al final, cuando empezamos con el briefing, nos dijimos, señores, vamos para esto un rato. Por ahí tiene que andar todavía un par de cigarros y tenemos que parar esto, porque habíamos empezado con el briefing. Entonces, ya cuando yo terminé, ya yo sabía que yo no iba. Que tú no ibas a ejercer. Que yo no iba a ejercer. Terminando la carrera, ya yo sabía que no iba a ejercer. Pero siempre... o no siempre, sino nunca me arrepentí de haber estudiado Derecho. De haber estudiado Derecho, no.
Y pienso que es parte de lo que hoy también te ha sido tu base en lo que estás haciendo. Estoy 100% seguro. Ya que tú mencionaste precisamente esto, ¿cómo llega el briefing? ¿Cómo sale el briefing? ¿Qué es el briefing? El briefing sale de básicamente una necesidad de nosotros mismos. Yo nunca he sido nunca fui muy consumidor de radio local, de televisión local. Entonces, para mí, el tema de la noticia me resultaba un poco tedioso y sentarme a ver los programas tradicionales. Ya yo tenía la mente en mi juventud de estos contenidos nuevos digitales. Y entonces yo necesitaba algo más dinámico, más rápido, menos tradicional. Los escritos en los periódicos, aunque yo estudiaba Derecho y tú sabes que uno cuando los abogados tenemos fama de filósofo escribiendo, sí, claro, y nos gustan esos textos complicados y todo técnico, claro, claro, y con muy buena, qué sé yo, sintaxis, dicción y todas esas palabras domingueras que nos encantan, sí, sí, a los abogados. No lograba conectar con el contenido noticioso. Entonces, ahí, en ese interín, en uno de esas cherchas que teníamos en Twitter, por ahí por 2011, 2012, yo conozco a los amigos míos, Emilio y a Manuel, y a otro grupo más grande. Y nos hicimos bien amigos. Emilio fue quien nos recomendó un newsletter que él leía de Estados Unidos. Y entonces ahí incluso las noticias de Estados Unidos yo le empecé a leer, le empecé a entender, y empecé a entender cosas de política de allá, y yo decía, óyeme, pero si aquí hubiera algo así, yo lo consumiera seguro. Aquí debería haber alguien o un periódico de eso que haga un resumen así, solamente para gente o que no le gusta leer noticias o que no le entiende muy bien, o para ese tipo de público. Y entonces nosotros tanto decirlo, al final decimos, pero vamos a hacerlo nosotros mismos. Y ya yo tenía cierta fama de tener mi dicción jocosa en Twitter, y los muchachos dijeron, bueno, si lo hacemos eres tú que tienes que escribir, porque no hay más nadie. Yo haré esto, el otro hará la recopilación de información, de contenido. Y así fue que nació el briefing. Nosotros estudiamos el modelo de negocio, sabíamos que no había nadie haciendo eso aquí y que iba a ser complicado al principio. Querer venderle ya a las marcas un correo, una noticia que te llega por correo, cuando el correo se ve como algo, sí, arcaico. Sí, sí, y poco dinámico. Poco dinámico. Entonces, fue arriesgado al principio, pero, oye, vimos como 10, 15 newsletters en Estados Unidos que funcionaban. Y nosotros, ¿cuál es la lógica detrás de esto? Bueno, la lógica detrás de eso es que, aunque haya 100 y pico de redes más que se puedan crear, la base de todas ellas es que tú tienes que tener un correo electrónico para crearte una red. Entonces, todo el mundo va a tener que seguir usando el correo electrónico. Las empresas cada día más usan el tema de comunicación interna por correo. Por correo. Porque es más formal y sí, porque tiene más peso. De hecho, hasta hace poco fue que las conversaciones de WhatsApp empezaron a tener ya cierto peso judicial. Y hay lugares como en Estados Unidos no se usa mucho el WhatsApp. No, la comunicación en Estados Unidos es por correo, la mayoría. Vamos a hacer una primera pausa y vamos a seguir ahondando en los inicios de lo que conocemos hoy como el briefing y también la integración que tienen ustedes tú y con tus socios para hacer el mismo. Vamos a una pausa, amigos, y volvemos. Conversando con Uriel Suriel, uno de 3 en este momento que componen lo que es el briefing, ese diario digital o informativo a través de correo, también ahora en redes sociales como el caso del Instagram, en el que hacemos un resumen o en el que se hace un resumen de noticias más adecuada para aquellos que quieren conocer rápidamente, no tener que leer todo un periódico, pues puedan hacerlo por la vía del briefing. Uriel, concretízanos de nuevo el caso de tus socios. ¿Están en el país o están en diferentes lugares, fuera del país? Al principio no, ya Emmanuel,
uno de ellos sí está aquí, Emilio sigue en Estados Unidos. Pero el equipo del briefing... Comenzaron 4. Comenzamos 3, ya el equipo estaba un poquito más grande, pero los cofundadores somos 3. Nosotros empezamos dándole la misma dinámica. Yo estaba en Constanza. Cuando empezamos, yo estaba en Constanza. ¿Eso fue en el 17? 17, exactamente. Yo estaba en Constanza cuando empezamos. Emmanuel estaba aquí todavía, luego se fue a Paraguay. Y Emilio siempre estuvo en Estados Unidos. Y nada, cuando empezamos la dinámica era casi la misma. Emmanuel se encargaba de la recopilación de noticias, me la tiraba en un documento compartido, yo empezaba a escribir en la noche. O sea, todos teníamos que seguir con nuestros trabajos, porque no daban los números todavía, además sabíamos que era un proyecto a largo plazo. O sea que yo empezaba a escribir el briefing a eso de las 12 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana, porque al principio no tenía ni la práctica, ni la misma fluidez. Y además el trabajo no estaba tan repartido como está ahora, o sea, porque ahora ya cada quien sabe yo cuando entro a editar a final de la noche ya encuentro un trabajo bien armado, ya que solamente es un tema de sintaxis, quito aquí, pongo allí. Es un asunto de todo un equipo. Pero ahora con ustedes al inicio no había una joven, Melissa Morales. Melissa entró como, yo no sé si fue como al año de nosotros ya entró como asistente, sí, que ella también es de aquí de Santiago. Entró como al año. No recuerdo bien la fecha, pero sí al principio solamente éramos nosotros 3. Entonces, no sé si fue en una que yo dije que me iba a morir, que buscamos otra gente. No, porque mira, a mí se me hace difícil escribir de noche. Yo no sé si es la carga de todo lo del día, que no me deja concentrar para escribir de noche. Yo siempre he sido bueno escribiendo de madrugada, igual cuando me tocaba estudiar en la universidad. Lo mío era acostarme temprano y levantarme temprano. Entonces, lo que yo hacía era que me dormía de 10 de la noche a 12 de la noche. Dormía 2 horas, me levantaba ya con la mente fresca, en blanco, sin el celular sonando, con pocas distracciones, y me acostaba a las 6 de la mañana. Entonces, de 6 a 8 yo dormía y a las 8 me levantaba a trabajar. Si tú puedes marcar, ¿cómo fueron los inicios del briefing cuando comenzó a los suscriptores que tiene hoy? Si yo puedo marcar, no sé, ¿en qué sentido tú lo dices? O sea, cuando comenzaron con los correos, ¿qué cantidad de personas tenían? Bueno, empezamos nosotros a regar la voz entre amigos y creo, no fue tan poquito, ¿no? Yo creo que empezamos como con casi 500 personas. Wow. Entre amigos y vaina. Creo que el primer briefing, yo no sé si estoy hablando de disparate, pero va entre 300 a 500 por ahí, o sea... Y hoy, regando la voz, hoy tenemos aproximadamente 60,000 suscriptores. Sí, y es porque nosotros limpiamos la lista de los suscriptores. Si no tuviéramos como en 80 y pico. O sea, si una gente se suscribe, pone su correo en el briefing, ya sea porque le dijo un amigo, porque nos vio en la televisión, déjame suscribirme, después o se le olvida, o se cambia de empresa, deja de leer el correo, o simplemente no lo abre. Nosotros le damos un tiempo de un par de meses y a esa persona que tienen todo ese tiempo sin abrir el correo, pues le damos de baja nosotros mismos, o sea, limpiamos la lista. ¿Qué piensas tú que el briefing aporta en el ámbito de la comunicación en la sociedad dominicana? Bueno, yo creo que el briefing aporta, primero que todo, claridad. Luego... La misma información. La misma información. Yo quisiera decir que información imparcial. Nosotros tenemos la ventaja de que no somos 3 arracabacas de Santiago, que no tiene nadie detrás, ni tenemos un empresario grande empujándonos. No tenemos intereses ni que defender, ni que atacar. ¿Tú entiendes? Entonces... esa desventaja que nosotros tuviéramos para empezar, que en un principio sería económica,
también fue una ventaja para que la gente le diera cariño al briefing y le tuviera como ese respeto a la información y se diera cuenta de que realmente nosotros no estábamos de ningún lado, Entonces, de nada, de la noticia. El briefing Entonces, no es una chercha. O sea, el que no, lee el entonces briefing, te decía que lo último que aporta el briefing, aunque la gente a veces lo ve de primero, ok. lo último que aporta el briefing es entretenimiento. Porque es una manera de tú informarte llanamente, pero también que resulte, qué sé yo, digamos entretenida. Es una lectura entretenida, no necesariamente un chiste, no es necesariamente una lectura jocosa. Exacto. Es algo entretenido de leer. ¿Entiendes? El que lee mucho sabe que hay libros que son, por eso las novelas te agarran Claro, una novela no es necesariamente para tú morirte de la risa, pero es algo entretenido. claro, Es claro, algo entretenido comprendido. y te engancha y tú dices, yo voy a terminar este libro de 300 páginas, no es muriéndote de la risa, es que es entretenido. Eso quiere decir que, por ejemplo, habrá momentos en que tú te puedas entretener riéndote viendo la noticia de ustedes o la información como ustedes la dirigen, pero habrá momentos que no te vas a reír. No, para nada, porque no todas las noticias. Imagínate tú, el lunes fue, con la noticia de Leslie, óyeme, un briefing fatal, Claro, que tú claro. tienes que arrancar y tú no sabes cómo empezar a escribir cuando tu estilo es arrancar en la introducción con algo jocoso y diciéndolo en palabras Sí, de de la jerga mucho- de- popular. claro. Entonces tú tienes que manejarte tanto y convertirte también en un medio, digamos, más tradicional para dar ese tipo de noticias. Entonces, son días muy complicados para nosotros que no estamos acostumbrados a dar ese tipo de noticias, Claro. porque tampoco nosotros estamos dándole seguimiento a noticias, a tragedias de chocaron uno en tal sitio, le dieron una puñalada Claro. a uno en otro, Comprendido. pero es un hecho Que ya, tú no puedes tú abstraerse no de eso. puedes pasarlo por Claro. alto, tú no puedes pasarlo por alto. ¿Qué sucede, por ejemplo, en el caso de ustedes que no son periodistas? ¿Eso les favorece o lo desfavorece? Una y otra. Una y otra. Una y otra, sí. Yo creo que nosotros tenemos una, digamos, deficiencia, y yo me doy cuenta cuando me junto con periodistas ya muy acabados, con ¿Que más ejercen? experiencia. O sea, tú que ejercen esa Que profesión. ejercen esa profesión. Nos falta mucha experiencia en ese sentido, nos faltan contactos, nos falta manera, o sea, de cómo se hacen las cosas, nos faltan métodos de investigación periodística. Nos hace falta mucho de lo que son los periodistas. Sin embargo, el que no seamos periodistas también nos da la ventaja de que nosotros brindamos la información como usuarios, como Claro. la quisiéramos recibir. Muy, Entonces, nosotros siempre hemos estado del otro lado muy correcto. y cada vez que estamos leyendo la noticia, que es una de las correcciones siempre que le hacemos a las personas que empiezan a trabajar con nosotros, es tú tienes que leer la noticia como si tú estuvieras del otro lado. Muy Yo la estoy leyendo como que alguien más me la está dando y no, yo no la quiero ver así. Yo la quiero ver de otra manera y así es que la voy a escribir. Entonces, eso pasa con nosotros y nos da la ventaja de que pudimos pensar afuera de la caja, Tienen un punto de vista diferente. que tenemos un punto de vista diferente, que a lo mejor le llegamos más a los usuarios y a un público que los periodistas dicen, No le yo estoy haciendo un trabajo demasiado fino porque yo no le llego a Sí, eso. sí, comprendí. No es porque tu trabajo no es porque tu trabajo es malo, de hecho, nosotros nos nutrimos Claro, de ese trabajo. de ese trabajo. Claro, Nosotros ustedes dan nos- otro matiz. Otro Y matiz. llegan a otro nicho. ¿Cuál es el concepto de ustedes del periodismo dominicano? Yo pudiera decir mi concepto personal, no puedo hablar por el equipo, pero aquí el periodismo dominicano yo creo que hay mucha, no sé, yo diría que hay mucha calidad con poco apoyo. El aspecto económico prima demasiado. Quien esté detrás del medio creo que influye demasiado en la información en este país. En los medios tradicionales, tú te pones a leer los medios tradicionales y tú sabes más o menos, por lo menos en el ámbito político, por dónde se va a ir cada medio.
qué va a omitir este, qué va a omitir otro, este de tal grupo, este del otro grupo. Claro que no va a decir eso. Y no es que yo lo vea mal, porque déjame decirte la verdad, tú trabajas para un medio y ese medio es de un empresario X, y ese empresario X tiene 500 empresas, y hay una noticia que le afecta a una de sus empresas, a menos que sea algo que tenga ya, que sea muy, qué sé yo, que tenga que ver con algo que vaya a cambiar la sociedad, tú dices, bueno, yo no tengo que hablar de eso realmente. Y es entendible que la gente no hable de eso. Entiendo. Ahora, en temas políticos, cuando tú incides en opiniones que no necesariamente van a favor de la población, que tú manipulas noticias, ya eso es otra cosa. ¿Qué es el proyecto de Notipedia con Carolina Santana? Notipedia es un proyecto muy ambicioso que tenemos nosotros. Notipedia es un proyecto que se nos ocurrió así mismo, viendo los dos proyectos de nosotros. Nosotros básicamente nos enamoramos de la forma en la que cada uno hacía las cosas. Carolina Santana, la abogada y periodista, comunicadora. Abogada, periodista, comunicadora, una maestra investigando. Y tiene un sentido de la calidad muy, muy, muy acabado. O sea, muy ñoña con su trabajo, muy ñoña. Entonces, tiene esa ventaja también, ¿no? Es una muchacha enredada, como decimos nosotros, con el tema de su información, de lo que va a decir, hasta con los anunciantes. Nosotros nos manejamos más o menos parecido en ese sentido y por eso hemos compaginado tanto. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver si hacemos algo juntos. Y tuvimos la idea de hacer un portal digital, como si fuera un periódico digital. Y nosotros, qué sé yo, empezamos las reuniones, todavía ni sabíamos bien cómo era que lo íbamos a hacer, pero sabíamos que queríamos hacerlo. Y la idea es esa, empezar un medio digital, contratar ya, tener nuestros periodistas y qué sé yo, empezar a producir contenido digital ya de primera mano. Qué bueno. Porque ahora nosotros, el briefing va a seguir siendo el briefing. El briefing va a seguir siendo el resumen diario de noticias. Eso es otra cosa como lo es la gran pregunta de Carolina. Exactamente, la gran pregunta, exacto. Esto va a ser una sombrilla y el briefing y la gran pregunta se van a nutrir. Se van a nutrir de ahí. Perfecto. Y qué sé yo, eso es lo que estamos apostando. Tenemos una ambición muy grande que ojalá se nos dé también a futuro, quizá llevarlo a televisión. Qué bueno, qué bueno. Y por ahí que queremos. No sé si yo vaya a estar dando la noticia en la tarde o en la noche, porque no me veo siendo anchor de noticias. Les deseo toda la suerte a Carolina, a tus socios y a ti. Gracias, gracias. ¿Qué planes hay entonces para el briefing en el futuro o a corto plazo? Fíjate, el plan del briefing, los planes del briefing han ido cambiando. No cambiando radicalmente el plan, sino las prioridades, de qué iba primero, qué iba después. Nosotros teníamos como plan, obviamente, el crecimiento, hacer algo ya, pasar del briefing como un resumen de noticias, hacer el briefing como un medio digital, y por eso nos activamos en Instagram también, y empezamos a resumir noticias ahí, a dar noticias en el día a día, pero todavía era nutriéndonos de periódico. Entonces, ese plan, ahora con lo de Notipedia, pasa a un segundo plano. Y el briefing también, nosotros teníamos planes de expansión a otros países, de llevar el proyecto, qué sé yo, a la Suramérica, llevarlo a México, conseguir inversionistas para seguir expandiéndonos. Sí, sí. Y también empezar a producir contenido audiovisual y conseguir, digamos, cosas que brifear, como decimos nosotros. Sí. Qué sé yo, imagínate un proyecto para educación, de brifear la historia dominicana. Eso es un trabajazo. Claro. Pero te estoy poniendo un ejemplo de cosas que el briefing pudiera hacer, como a nosotros se nos ha dado tan bien, los colegios le leen el briefing a los muchachos y ese tipo de cosas. Nosotros se nos ocurrió que podíamos empezar con proyectos pequeños, pero para eso tendríamos que de cuidar el briefing. Claro. Entonces, cada cosa por su... cada cosa a su tiempo. Pero por ahora, empezar con Notipedia, darle forma a eso y después que arranquemos, el briefing va a seguir
con sus planes, quizá empezar briefing especializado, briefing deporte, briefing finanzas, Qué bien, qué bien. Quizá briefing para empresas. Qué bien, qué bien. En pocos minutos, porque ya estamos en el tiempo final, ¿cómo, qué valores le inculcas o de qué manera lo haces con tus hijos en todo el tiempo que tienes para el briefing, para los nuevos proyectos? Tus hijos o tu hijo. Bueno, mis hijos son dos. Yo tengo uno de 13 años que vive con su mamá en Constanza y tengo otro de 1 año y pico que vive aquí en Santiago también. Entonces, realmente ha sido el tiempo para dedicarle a los hijos se complica cada vez más porque la vida uno la lleva no se sabe cómo, porque tú empiezas a querer empezar proyectos y hacer cosas y echar para adelante, supuestamente para tú tener una buena vida y para darle una buena vida a tus hijos, para darle un buen futuro. Sin embargo, tú tienes que descuidar el día a día con los hijos para tú fajarte. Entonces, al final tú te pones a pensar qué es lo más importante y eso va a depender de cada uno, que yo no culpo a nadie. Hay gente que dice, no, para mí lo más importante son mis hijos y yo no lo dejo por nada. Sin embargo, hay gente que dice, bueno, para mí lo importante es yo tirar para adelante para que los muchachos tengan una buena educación, tengan una buena... Entonces, eso es muy complicado decirlo, pero dentro de todo ese meneo y todo ese trajín, tratar de pasar el mayor tiempo posible con mis hijos, con el más pequeño, corregir errores que tuve con el otro, tratar de pasar mucho más tiempo también, estar más presente en la crianza y al final que ellos se queden viendo lo que fue o lo que hizo su papá en el camino y este tipo de cosas, este tipo de entrevistas ayudarán mucho más a eso. Y me gusta porque el hijo mío yo no le mando nada, él lo encuentra solo en YouTube, parece que él se pone, el grande, a googlear vaina y me manda cada rato una entrevista mía viéndola, por eso es que tengo que cuidarme ahora en las redes porque tú sabes cómo es. Entonces sí, para mí es que mis hijos tengan un ejemplo y van a estar en el medio y ya uno está en el medio. Entonces es complicado para la gente que está en el medio cuando los muchachos van a los colegios, van a las universidades, porque la vida de su vida privada en cuanto a su papá está muy expuesta. Claro. Entonces uno tiene que cuidar, aparte de uno, cuidar a los muchachos para que ellos puedan andar en el colegio y en la universidad con la cabeza en alto, aunque la gente conozca a su papá diciendo, sí, tú lo conoces, pero no me importa, porque bueno, tengo la cabeza en alto. En 20 segundos, la persona de Uriel Suriel, ¿qué aspira dentro de la sociedad dominicana? ¿Cómo lo mira? En 20 segundos. 20 segundos. Yo aspiro a ser un ciudadano más, que aporte a su país más de lo que le quite. Complicado aquí, pero yo creo que eso es parte de lo que nosotros estamos haciendo con Notipedia, estamos haciendo con el briefing, tratando de dejar algo, de dejar un contenido de valor y que la gente se acuerde de uno. Del desgraciado se acuerda muy poco. Es así. Uriel, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Y gracias por visitarnos desde Santo Domingo, que te nos mudaste de aquí para allá. Sí, me tuve que ir, pero de verdad, un honor. Creo que es la primera entrevista que me hacen en Santiago. Todas mis entrevistas han sido en Santo Domingo. Ah, mira eso, mira eso. Entonces, por eso, de verdad que me siento muy contento. Gracias, Uriel.